ser su actividad de aprendizaje 1 o como yo la he nombrado en la plataforma, primera actividad, ¿sí? Bueno, leemos las instrucciones. Dice que acceda a la sección de contenidos del aula virtual. Allí encontrará la actividad 1, descargue el archivo y grabe en su computador, ¿no? Recuerde que está en formato Word, entonces es un formato plenamente editable. Lea con atención los enunciados y desarrolle las 3 tareas abajo detalladas, siguiendo las siguientes instrucciones. Solo para ubicarnos un poco, tareas se las llaman como decir a las secciones del trabajo y la actividad se la ha llamado actividad de aprendizaje o como yo les pongo primera actividad, me gusta ponerla así para que no se confundan. Muchas veces hubo la confusión con otras, ¿sí? Entonces tareas, como ven acá ya dice 1, es la parte que compete a la sección o a la primera parte del deber en este caso, ¿no? Dice, su equipo de trabajo conformado por el docente tutor debe organizarse de modo que uno de los integrantes asuma el rol de coordinador, lo que nosotros internamente lo llamamos líder, ¿no? El líder del grupo es la única persona que envía este trabajo al tutor. ¿Cómo lo envía? Una vez que haya editado este archivo, ¿sí? Lo guarda en su computador y en la plataforma le da la opción de enviarme y de copiar al resto de compañeros informándoles que el deber ha sido enviado, pero solo lo hace el coordinador o líder. Continuemos. Dice, la actividad debe ser realizada en Google Docs, herramienta en la que el tutor hará el monitoreo de la participación e interacción de los integrantes del grupo. Bueno, en este caso, a mí lo que me interesa realmente es la actividad. Hay alumnos que mandan el enlace de Google Docs y hay alumnos que mandan este mismo Word que se han bajado y han trabajado. ¿Cuál es la ventaja de mandar el enlace? Realmente para ver el número, digamos, como saben, Google Docs permite ver cuánto ha hecho cada persona. En realidad la nota es para el grupo, ¿sí? Entonces, bueno, en ese sentido yo no me hago mucho problema porque si hay tutores que les gusta entrar y ver en Google cuáles son los cambios que han realizado, pero realmente pueden hacerlo, ¿no? Yo también puedo ver el enlace en Google Docs, ¿sí? Recuerden eso sí, darme los permisos necesarios. O pueden mandar este mismo archivo editado. No me hago mucho problema en eso porque entiendo que el trabajo ya lo coordinan con un liderazgo a través del grupo, ¿no? Ya, entonces pueden mandarme el enlace o este mismo archivo, pero lleno, ¿sí? Algo más dice aquí importante. Ya. Los deberes tienen una fecha límite. En este caso ya saben ustedes cuál es la fecha límite. Todo el día, ¿sí? Pueden hacerlo. Yo realmente empiezo a revisar desde un día después de lo que se ha enviado, pero obviamente la plataforma, si usted quiere enviar el día después ya no le permite, simplemente le bloquea, ¿no? Una plataforma. Ok, entonces vamos viendo la primera actividad. Dice, aplicando el concepto de objeto de estudio detallado en los contenidos de la plataforma. Recuerden que hay un archivo que se llama delimitación del objeto de estudio o objeto de estudio en la plataforma. Usted puede leerlo. Y yo también en las videoconferencias ya le he dicho de qué se trata esto del objeto de estudio, ¿no? Terminamos de leer la orden y continuamos con eso. Dice, proponga 5 objetos de estudio de investigación relacionados a la educación básica o con la educación básica, perdón. Ok, como le dije en las videoconferencias y lo que ha leído usted, objeto es lo que voy a estudiar. Recuerdan que tenemos en investigación tenemos el sujeto que viene a ser el investigador y el objeto lo que va a investigar. En las ciencias naturales, por ejemplo, yo puedo estudiar el fenómeno gravedad o puedo coger un fragmento de un meteorito que ha caído y ese viene a ser mi objeto, en este caso tangible, ¿no? Ya, pero en ciencias cualitativas, como es la educación, usted lo que estudia básicamente es el aprendizaje, ¿sí? Quiero que se grabe mucho esto en la mente,
a usted lo que le interesa estudiar y su objeto de estudio siempre tendrá que estar relacionado al aprendizaje, a un fenómeno de aprendizaje. Ya, entonces, en la primera tarea lo que le pide es poner 5 objetos de estudio, ¿sí? Yo estuve hablando con el tutor autor, no este semestre, sino el pasado mismo, y me decía que básicamente en la educación básica, como él ha propuesto el sílabo, los objetos de estudios tendrían que estar relacionados a la parte docente, a la parte, podría hacerse también a la parte administrativa y también podría hacerse hacia la parte netamente académica, la del aprendizaje, ¿no? Ya, esos son los 3 pilares básicos para construir un objeto de estudio para esta clase y para este tipo de investigación. Ahora, yo he preparado para ustedes, para simplificar un poco la carga, digamos, que tienen de trabajo, ciertos objetos de estudio, ¿sí? Ejemplos, quiero decir. Sin embargo, usted puede pensar en otro objeto de estudio, ¿sí? Hay muchos, por eso la investigación es amplia, pero no tiene que salirse de los límites que le he dicho. Administración, académico y docente, ¿sí? O administración, docente y académico. Esos son los 3 pilares. Y siempre, siempre, siempre relacionados al aprendizaje. En esto quiero ser muy enfático. Hay veces que el estudiante me ha entregado trabajos en los que dice yo quiero, me acuerdo el semestre pasado, yo quiero ver, me acuerdo un trabajo que decía que quería poner, justo estábamos en, bueno, seguimos en pandemia, pero una parte más cruda de la pandemia, algo así, y todavía no estaban abiertas las clases presenciales, pero esta persona quería ver si poniendo más, eh, digamos, herramientas contra el virus, qué sé yo, gel, poniendo más alcohol, dando toda una charlas a los alumnos que, bueno, no estaban yendo, pero eventualmente cuando vengan, ella quería ver, esta estudiante quería ver si realmente esto va a ayudar a los chicos a evitar el contagio dentro de la escuela. Poner más gel, dispensadores, qué sé yo, de alcohol o lavarse las manos, hacer toda una rutina para minimizar la posibilidad de contagio. Y eso lo había puesto como objeto de estudio. Entonces, a lo que voy es que eso qué tiene que ver con el aprendizaje. Sí, bueno, un poco yo dije, de pronto los niños aprenden a cuidarse más y se evita el contagio y cosas así, pero no es algo que entra dentro mucho de lo académico, de lo docente, de lo administrativo y tiene que ver con el aprendizaje. Entonces, sí, realmente la persona le hice caer en cuenta eso y dije, no, no se metan en esos aspectos porque realmente casi todos los lugares, restaurantes, la escuela, todos tienen esto, ¿sí? Y realmente estaríamos haciendo algo sanitario, una cosa así. ¿Qué tiene que ver eso con su desenvolvimiento como investigador de la escuela básica o de la investigación educativa en la escuela básica? Dijo, sí, en verdad, tutor, no pensé en eso. Entonces yo le dije, mire, el hecho de que muchos fenómenos se den en la escuela no necesariamente están ligados, asociados a investigar el aprendizaje en los chicos. Eso mismo de poner más gel, más cosas, pasa en todas partes y no necesariamente está en función de la escuela, ¿no? Ya, hay veces también dicen, yo quiero hacer de la infraestructura. Le digo, usted tampoco no es un ingeniero, no es una ingeniera, para que implemente cosas y cambios en la infraestructura y después se vea reflejado eso en el aprendizaje de los chicos. Si bien es cierto, la infraestructura interviene en un buen ambiente de aprendizaje, ¿quién no va a aprender mejor? Un mal de ambiente de aprendizaje con lluvia, con humedad, obviamente va a disminuir el aprendizaje. Pero en ese caso, inclusive yo puse un objeto así de estudio, tiene que ver cuánto aporta
¿sí? Esos cambios que hagan la infraestructura en el aprendizaje. O ese poco infraestructura que tiene, maximizarle al aprendizaje, porque ahí está haciendo usted investigación eh, de campo en el área de educación. Recuerde, y educación tiene que ver directamente con el aprendizaje, ¿no? Ahora, lamentablemente, hacer cambios de infraestructura demanda muchísimo dinero, ¿no es cierto? Y yo le digo, si no se van a efectuar esos cambios en la escuela en la que propone, qué sé yo, dice los juegos están en muy mal estado, los niños no tienen una buena recreación, una buena educación física, cosas así. Y eso ya está ahí, no hay nada más que investigar. Si no va a poner nuevos juegos, arreglarles, soldarles, pintarles, no sé, no se podría ver un cambio en el efecto del aprendizaje. Entonces, trate siempre de ver lo que está en sus manos, ¿no? En investigación hay mucho que se llama limitaciones. Todos quisiéramos hacer muchas cosas, pero el rato de los ratos no puedo yo avanzar en la investigación si las cosas siguen iguales. Si no puedo lograr esos cambios que se en la iluminación, la ventilación. ¿Sí? Entonces, muchas veces se han visto los estudiantes en el caso de cambiar el objeto de estudio y decirme mejor, ¿sabe qué voy a hacer de esta cuestión de motivación o algo así? Que yo sí puedo hacer cambios, ¿no?, en la escuela y en la vida de los chicos para que ellos puedan aprender mejor. Entonces hay que tener cuidado con esos dos, la infraestructura, y creo que también puse un ejemplo de la nutrición. Como le dije en las videoconferencias, usted no es un nutricionista ni un médico porque hay veces que los estudiantes regresan y dicen, y investigué que estas calorías, estas proteínas son las que necesitamos. Pero no tiene que meterse tanto en eso. Realmente eso ya sería un estudio, sí, de investigación, pero interdisciplinario, tratando de hacer cambios, efectos para que usted pueda medir desde el aprendizaje. ¿Sí? Entonces, eso les aviso, ¿no? Es un error muy común caer en otras áreas de investigación. Hay veces que me dicen también, voy a investigar la depresión, voy a investigar este que está permanente en las escuelas, ¿cómo se llama? El déficit de atención o déficit de atención con hiperquinesia, y ver cómo reaccionan los chicos al hacer un cambio. Eh, Voy a trabajar conjuntamente con el DES y cosas así, pero no lo hacen, y a veces nosotros como estudiantes de educación queremos meternos en temas netamente de psicología, de psiquiatría, y cosas que no simplemente la crítica hacia nuestro trabajo por parte mía o por parte de las personas que revisen su tesis, su trabajo, es que usted no es un profesional en esa área, pero si logró de alguna forma demostrar que eso afectó al aprendizaje, y el aprendizaje es lo que usted quiere estudiar, ¿sí? Siempre fíjese, esto es importante, el aprendizaje, si ven los números 2 que yo puse aquí, todos son siempre el aprendizaje, el proceso de enseñanza-aprendizaje, el aprendizaje de los estudiantes. Por ahí le cambio un poco y digo rendimiento académico porque está en función del aprendizaje, ¿sí? Ya, entonces siempre aprendizaje. Yo puedo ver cosas que influyen, cosas que pasan en la escuela, pero que afecten, influyan o determinen el aprendizaje, ¿sí? Esto es súper importante para que usted haga su primera tarea, porque si usted no le enfoca en el aprendizaje, realmente estamos ya hablando de una investigación, sí, pero que no le va a servir en este caso para tratar de hacer ese tipo de cosas, ¿no? Ya, entonces, les decía, la tarea 1 es buscar 5 objetos de estudio, y la tarea 2 es estos mismos 5 que están aquí. Si ven 1, 2, 3, 4, 5 en la columna izquierda, son los mismos que, si usted quiere, pone acá arriba en la tarea 1. Hay alumnos que le ponen aquí 1, 2, 3, 4, 5. A mí me gusta más así, que les enuncien para completar lo que dice la tarea 1, ¿no? Escriba los 5, pero esos mismos 5 que usted escribe acá arriba, qué sé yo, 1, 2, 3, 4, 5, ya, 1, 2.
poniéndolos obviamente, ¿no? Poniéndolos aquí, son los mismos 5 que usted va a tener que colocar aquí en este cuadro. Entonces hay alumnos que dicen, ya de una vez le puse en la tarea 2, está bien, porque yo tomo esto y califico como tarea 1. En realidad, fíjese, se simplificó aquí, porque en la tarea 2 lo que le va a pedir ahora es que haga las variables de esas dos, ¿sí? Las variables de estos 5 objetos de estudio. Entonces usted puede optar por poner arriba un 2, 3, 4, 5, que como le digo a mí me facilita para calificar, o ponerlas aquí los 5 y yo asumo que son las mismas de la tarea 1, ¿sí? Ahora, vamos a hablar un tema que quizás no les he dado en clase porque no se ha prestado los temas todavía para hablar de las variables. Esta palabrita, como dice aquí, es algo que cambia, ¿no? Que varía. Si yo le digo eh, la palabra variable, usted inmediatamente se da cuenta que es algo que cambia. ¿Cuál sería lo contrario de la palabra variable? Algo que no cambia, y eso es una constante, ¿sí? Por ejemplo, la aceleración con la que caen los cuerpos al suelo es una constante, ¿no? Es la aceleración o la gravedad en este caso, ¿sí? Y podría darle muchos ejemplos de constantes, pero haga de cuenta que es algo que no cambia. Yo me puedo ir a China, al Polo Norte, a Guatemala o aquí en Ecuador y boto una piedra, dejo caer de mis manos, ¿sí? A la misma altura, a la misma velocidad, y siempre la aceleración va a ser una constante. ¿Ya? Ahora, variable. Quiero que se meta en la cabeza la idea de variable. Es algo que cambia, es algo que varía, ¿sí? ¿Y para qué me sirven las variables? Para yo coger este objeto de estudio y hacerle cosas a estas variables y poderles investigar, pues, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan cuando le dije yo coge una piedra y le pone una temperatura de 600 grados? ¿Cuál viene a ser la variable? Que esté frío en su aspecto normal, natural. Y la variable va a ser cuando le ponga 600 grados. Entonces, ¿cuál es la variable? La temperatura en ese caso, ¿correcto? Si yo le pongo una temperatura fría, extremadamente bajo el cero absoluto Kelvin o centígrados, que le ponga muy frío para ver qué pasa con esa piedra y se congele. También mi variable es la temperatura, ¿no es cierto? Ya. ¿Y qué le pasa al objeto? Que la variable temperatura, la 1.1, hizo cambios. Seguramente, supongamos que es agua el objeto. En el primer caso, la temperatura alta la hirvió. Y en el segundo caso, la temperatura 1.1, que es la variable, la congeló, se hizo un hielo, ¿no? Ya, ahora no podemos hablar, yo solo le he puesto ese caso. En el caso de educación, también hay objeto y variables, ¿no es cierto? Ya vamos a hablar de eso, pero me sirvo de estos ejemplos para que usted entienda el concepto de variable. Ya. Supongamos que yo a esa piedra o esa agua le hago otra cosa. Digamos que le pongo una presión, cojo una prensa gigante a la piedra y trato de, qué sé yo, triturarle, le pongo muchísima presión, le aplasto, ¿no? ¿Cuál viene a ser la variable? La presión, ¿no es cierto? Ya. A esa misma piedra yo quiero ver si le lanzo con un cierto impulso, le lanzo así suave nomás, es una piedra que puedo coger en la mano, ¿ya? Un pedazo de meteorito, lo que sea que quiera investigar. Y otra es lanzarle pero con un impulso gigante, ¿no es cierto? Ya. Donde yo estoy lanzándola a más velocidad, a más fuerza. Entonces la variable ya vendría a ser la velocidad, ¿no es cierto? La otra podría ser la distancia. Veo que una cosa es botarle aquí cerquita a 2 3 metros y otra es mandarle a toda velocidad a unos 200 metros o a 2 kilómetros, qué sé yo. Otra variable sería la distancia. Entonces yo puedo seguir generando cosas que le haga y dándome cuenta que esas son las variables. Ya. Le voy a dar un ejemplo antes de proceder a lo que nos compete y esperemos que el video no se haga tan largo.
Pero por ejemplo, en medicina, supongamos que aparece alguna enfermedad rara, el paciente va donde el médico tiene dificultades en diagnosticar, es decir, no es algo sencillo, y entonces tiene sospechas, ¿no? El médico tiene sospechas de que puede ser cierta enfermedad, que es muy rara, pero ahí está, él tiene que hacer algo por el paciente, ¿no? Entonces le manda el tratamiento 1, por decirlo. Ya no hablamos en términos médicos, digamos, le dice, tómese esta pastilla a esta hora y también hagas estas terapias, lo que sea. Digamos que se llame tratamiento 1 o tratamiento A. Entonces, esa es la variable, ¿sí? Después de un tiempo regresa el paciente y viene peor, no cambia. eh, entonces el médico vuelve a analizar el objeto, vuelve a tratar de diagnosticar la enfermedad y dice, no, si no hizo efecto la variable o tratamiento 1, creo que se trata de esta otra cuestión, le manda más exámenes, bueno, hagamos el tratamiento 2 y no funciona, hace el 3, el 4, el 5, combinación del 1 con el 3, qué sé yo, ¿sí? Todo esto que hace el tratamiento, el combo ese que le manda de pastillas, terapias, curaciones, qué sé yo, sí, es una variable, ¿no es cierto? Él le va variando, dice, no, no ha sido eso, mejor tomes el tratamiento 2, mejor el tratamiento 3, etc. Aquí solo hemos puesto dos variables, pero puede haber muchas variables, como le digo, en el caso de medicina, sí ha habido casos así que no está mal diagnosticado, pero las variables lo que tratan es de justamente aliviar al paciente, ¿no es cierto? Y cuando regresa, le hacen los exámenes y está bien, desde luego que esa variable influyó positivamente en este caso, ayudó a la persona a recuperarse de su salud. Ya, para hablar en términos más claros, todos esos tratamientos, todas esas cosas que él se hizo, todas esas variables a las que fue sometido, radiografías, qué sé yo, sí, vienen a ser las variables independientes, ¿ya? Entonces, qué sé yo, el tratamiento 1.1 falló, ¿ya? El tratamiento 2 tampoco hizo nada. El 3 menos, me estoy inventando el peor de los casos, ¿no? Y el tratamiento 4, ese sí funcionó. Pero todas estas, del 1 al 4, se llaman variables independientes. ¿Por qué independientes? Porque no dependen de nada. Yo puedo mandarle remedio 1, ¿sí? Y remedio 2, y remedio 3, y remedio 4, y no dependen sino de sí mismo, de que le hagan efecto a la variable dependiente. Escucharon bien lo que estoy diciendo, ¿sí? Dependiente ya viene a ser la salud de la persona. Esa depende de lo que estas independientes, combo de remedios 1, combo de remedios 2, radiografía, le haga para mejorar su salud. Sí, repito, tratamiento 1 es variable independiente y tratamiento 2 y tratamiento 3, ¿sí? Pero el individuo o su salud, que al final viene a ser casi lo mismo, ¿sí? Mejora o empeora o no cambia, esa es la variable dependiente. Entonces, para que me entienda bien, estas de acá actúan sobre las variables dependientes, ¿ya? Aquí está, bueno, puesto de una forma en la que estas dos podrían ser variables. Aquí también podría yo poner independiente y dependiente. Le voy a poner un ejemplo. Vamos ahora sí al caso de la educación. Usted tiene alumnos en la clase, ¿no es cierto? Ya. Básicamente el alumno, su aprendizaje, su rendimiento, cualquier cosa que esté relacionada a su alumno directamente y su aprendizaje es su variable dependiente. Esa queremos ver cómo varía, si mejora o empeora el aprendizaje, si mejora o empeora el rendimiento académico, si mejora o empeora sus aprendizajes, qué sé yo, en socialización, si el niño se vuelve más sociable y por ende más abierto al aprendizaje, cosas así, ¿ya?
Es decir, ¿se acuerdan que yo les decía al principio que el humano, en este caso el niño, el joven, se vuelve como de objeto? Por eso que está aquí a este lado, a la izquierda, donde están enumerados los 5. Y aquí yo puedo poner las independientes y dependientes, o solo independientes, sí. Entonces yo tengo aquí, digamos que yo quiero estudiar el fenómeno, eh, tengo acá mejor. Fíjese, aquí he puesto el objeto de estudio y dos variables, ¿sí? Efectividad de las clases virtuales de matemáticas en el proceso de enseñanza-aprendizaje de niños de escuela básica. Este es mi estudio. Yo quiero investigar, como les decía en las ciencias naturales, esta piedra, pero ya puesta en nuestros campos de la educación. Quiero ver las clases virtuales que le están dando a Jaimito, ¿sí? El profesor, la institución afirma que son efectivas. Yo quiero ver si él, mientras está ahí conectado a la computadora, ¿ya? Es capaz de mejorar. Su aprendizaje es mejor que antes. Ya, lo único que podré en ese caso hacer es una especie de prueba, a ver si es que con las clases, antes de las clases o después de las clases, mejora su aprendizaje. Pero eso ya es de otra conversación, ¿sí? Yo quiero ver esto, quiero ver si varía su aprendizaje. ¿Por qué es importante hacer aprendizaje? Porque es educación. ¿Cuáles son las variables que yo noto aquí? La metodología de enseñanza de matemáticas que aplique el docente a través de la tecnología, etcétera. ¿Ya? Entonces yo veo que le explica, qué sé yo, los quebrados con quesos y con dibujos y con cosas y bueno, o simplemente se sienta y habla y hace ejercicios. Bueno, esa metodología es como el tratamiento uno que veíamos delante en el médico. Hay que ver si esto funciona o no funciona, pero en función del aprendizaje. Ya estamos hablando en términos de educación y de aprendizaje. Esa metodología que está utilizando el maestro, la escuela, etcétera, ¿funciona o no funciona? Ya. Vamos a decir con relación a qué. Justamente puede ser inclusive con relación a antes de aprender cierto capítulo de contenido de matemáticas, qué sé yo, las ecuaciones. ¿Ya? Y la variable dependiente es el aprendizaje de los estudiantes. En este caso de Jaimito, que me inventé el nombre, ¿sí? Esta sobre esta. Esta es la independiente y esta es la dependiente. Quiero que se lleve de este video y de esta clase que siempre el que depende es el aprendizaje del estudiante, en su caso, ¿sí? Y siempre la independiente es lo que yo haga para mejorar ese aprendizaje. Digo mejorar porque también puede empeorar, pero básicamente la idea es mejorar, ¿no es cierto? Hasta ahí me gustaría que, si quiere, pause el video y trate de entender nuevamente lo que le he dicho. Solo para poner la asociación rapidito otra vez entre el médico y el paciente. Viene el paciente, viene muy mal, ya un poco cansado y desahuciado de los otros médicos que no le han dado. El médico dice, usted tiene tal enfermedad, después del diagnóstico viene el objeto de estudio. Voy a aplicar esta variable, pero voy a ver si en 6 meses o 2 meses, qué sé yo, quiero ver si aplicando esto, esta medicina, este tratamiento, usted logra mejorar su salud. Traducido a la escuela. Quiero investigar esto, que es un fenómeno o objeto de estudio de aprendizaje. Voy a observar con qué metodología o voy a aplicar, a veces que yo mismo soy el maestro y aplico una metodología y quiero ver la variable dependiente, ¿sí? Los estudiantes dependen de lo que yo le haga acá con la independiente, ¿no es cierto? Si soy un, qué sé, maestro dejado, vago, no hago mayor cosa, solo hablo en la clase, hablo, le mando estos ejercicios, tal cosa, seguramente el aprendizaje no va a ser el mismo. Pero aquí lo que se trata de proponer es algo que la independiente varíe y haga efecto en la dependiente. ¿Sí? Dependiente es, ¿por qué es dependiente? Porque depende de lo que yo haga con esto. Si la metodología es mala, no voy a aprender. Si la metodología es buena, dependo de eso para aprender. Entonces, esta es independiente y opera sobre la dependiente. Otro ejemplo que les voy a hacer en clase, pero bueno, me adelanto un poco, obviamente no me pueden ver ahorita. Yo tengo mi puño cerrado, ¿no es cierto? Y tengo mi mano, la otra, la izquierda o la derecha,
en forma de C, es decir, como para tapar el puño. Entonces el puño viene a ser la dependiente y la otra que le cae encima a la mano abierta es justamente la independiente. Yo puedo aplastar mi mano, yo puedo asimismo con la otra mano alzar mi mano y esa es otra variable porque ya no estoy bajando, estoy subiendo, ¿no? Pero bueno, eso les podré hacer en clase también para que ustedes vean gráficamente de qué hablo. Aquí yo he puesto otras, ¿sí? Otras que les doy como ideas, no sé, me puse un día a pensar sobre otros estudios, porque no solo todos van a querer ver, la mayoría de estudiantes, y esto les recomiendo, pueden hacer de metodologías inclusive que ya están hechas, que otros estudiantes, otros profesores han propuesto y ver, como les decía, si es que esto tiene efecto en el aprendizaje. Eso me parece a mí lo más efectivo, ¿no? Y ahí puede haber un montón de cosas, puede encontrar usted gente que quiere enseñar con esta metodología de música a estos estudiantes, a niños, etcétera. Como le dije, siempre, el rato que yo le hago un pequeño cambio, ya digo, en vez de hacer en la escuela que han hecho, hace usted ahora en la escuela que tiene acceso, ya es otro estudio. Puedo hacer la misma metodología o proponer otra que se me ocurre, ¿ya? Y ver qué pasa con el aprendizaje. Siempre qué pasa con el aprendizaje. Aquí está lo que le dije, la infraestructura. Esta, en cambio, nos complica porque ¿cómo hago el cambio? Aquí, por ejemplo, yo le he puesto, fíjese, variable independiente, porque siempre puse, puedo poner yo más independientes, pero siempre una dependiente, porque una quiero ver en qué se basa el aprendizaje, ¿no? Entonces yo puedo poner uno, 2, 3 y la cuarta recién ser el... Pero aquí solo en el deber me han dado dos espacios, por eso es preferible poner una independiente y siempre la 2.2, la 3.2 será algo parecido al aprendizaje o el rendimiento académico. Le decía que el problema con la infraestructura es que usted tendría que hacer esto. Por ejemplo, aquí yo vi esto y esto muchos alumnos lo toman, pero a veces se complica ya haciendo esto, porque si infraestructura apropiada de la escuela para llevar a cabo el proceso de educación de los estudiantes de escuela básica. Entonces, si no es apropiada, que es la mayoría de los casos, ¿sí? Es decir, ya les di algunos ejemplos, está en mala cuestión, los baños, la sanidad, etcétera. Entonces yo le he puesto solo como ejemplo, variable 1, infraestructura física y tecnológica. Bueno, puede basarse usted solo en la tecnológica o solo en la estructural, la física. El problema de esto es que cómo varío esto. Si no tengo plata para hacer los cambios, como le decía antes, de esta infraestructura, ¿cómo varío y veo el aprendizaje de los niños? Por ahí algún estudiante bastante inteligente también me dice, bueno, con lo que hay de infraestructura quiero ver cómo varía el aprendizaje de los niños. Pero ahí en cambio un poco se mete en el lío de tomarles pruebas, de hacer cambios. Esto de la infraestructura realmente es un poco complicado, ¿no? Se podría trabajar también, como le dije, interdisciplinariamente y hacer los cambios, obviamente, con un ingeniero, una cosa así. Y entonces ahí sí varío la infraestructura, le pongo bonita a la escuela, le pongo calor a las aulas, todo lo contrario, y veo qué pasa con... Pero si no va a pasar eso y yo ya puedo darme cuenta de las limitaciones que tengo, mejor no me meto con esos temas ni de infraestructura ni de nutrición que también puse acá abajo. Porque asimismo hay veces que proponen, por ejemplo, esta que dice nutrición apropiada de estudiantes. Ya dice yo les voy a cambiar la nutrición de estudiantes, pero no de su propio bolsillo, ¿no es cierto? Y ahí se vuelve lo complicado. ¿Cómo vas a ver el rendimiento si es que la nutrición sigue siendo la misma? Entonces, estos dos son excelentes, infraestructura y nutrición. Y tampoco me voy a poner a investigar, yo no soy, como le dije, ingeniero y cuánta luz le pasa, nada de eso. Yo solo veo el problema, pero esta, en mi dependiente, esta quiero ver cómo, o alguien que me explique cómo tratar de mejorar el aprendizaje con esos temas. Es un poco complicado, ¿no es cierto? Que pasa por el tema económico, qué sé yo, político a veces en la escuela pública, etcétera. Ya. Otro ejemplo que les doy aquí dice aplicación de buenas prácticas docentes en la impartición de clases de lengua de los estudiantes de educación básica. Iba a poner de inglés, que es la lengua generalmente, pero puede usted poner hacer cambios, qué sé yo, también la escuela, la multiculturalidad y todo eso, ¿no? El dicho, etcétera. Yo en eso solo he querido darle un ejemplo por ayudar.
Entonces, más o menos pasa lo mismo que arriba. Doy esas clases con esas metodologías que vienen a ser esas buenas prácticas. Esto sí se ha hablado mucho en los 90s y parte de los 2000 se habló de las buenas prácticas. Profesores expertos y libros que han sacado dicen, esta es como decir la receta. Entonces le dan la metodología de la buena práctica, póngala en práctica con sus aprendizajes, perdón, con sus estudiantes, ¿sí? Y vean si mejora su aprendizaje. Ya hablé de la nutrición y lo complicado que resulta a veces meterse en este tema. Lamentablemente, algunos estudiantes ya han hecho, tienen avances y ya cuando me tocó a mí en los grados finales le digo, y si no cambio la nutrición, ¿cómo vemos si mejor o no la? Entonces ahí les toca cambiar, entonces yo les aviso desde un principio que ese tipo de problemas suceden después, ¿no? Este es otro. Sin atención, básicamente se ha visto que no hay aprendizaje. La atención muy consciente, muy guiada, es la que ha producido los mejores efectos de aprendizaje según los estudios. Entonces, se han dado cuenta que, por ejemplo, cualquiera, ¿no? Inclusive yo si no atiendo, no aprendo. ¿Ya? Entonces, alguien quiere fijarse en eso y quiere más o menos ver cuándo el alumno la atiende mejor, es decir, los periodos de atención, ¿sí? Y tratar de investigar eso, pero otra vez tiene que ser, ¿sí? Si usted determina algo en su investigación, la dependiente tendría que ser la captación de conocimientos por parte de los estudiantes. Si se dan cuenta, esto es otra vez aprendizaje. ¿Cuánto capta según cuánta atención pone? Es solo un ejemplo. Usted puede hacer esto mejor o peor, pero siempre no puede salirse de lo que le he dicho. Está midiendo aprendizaje. Creo que el video se me está haciendo un poquito largo, voy a avanzar más rápido. Dice trabajo colaborativo para facilitar la socialización. ¿Cuál es la variable independiente? Le he puesto comportamientos que apoyen al trabajo en equipo y si son más sociables y trabajan mejor, pueden mejorar su aprendizaje. Variable dependiente. ¿Se dan cuenta? El aprendizaje, el alumno siempre es dependiente de lo que yo haga con esto. Entonces yo fomento el juego, eh, si yo fomento la solidaridad, los valores, veamos qué pasa con el aprendizaje. Entonces la independiente y la dependiente. Ya, le he puesto un par de más, como le digo, no voy a hacer tan largo el video, inclusive estoy pensando en darles, esto es de mi propia invención, pero hay otros objetos de estudio, tal vez les pase este archivo también para que tengan en cuenta, ¿ya? Entonces, como solo tengo dos espacios, voy a poner la independiente y la dependiente, que casi siempre es del aprendizaje, no se hagan lío, ¿sí? Puede ponerle en otras palabras, como le dije, rendimiento académico y cosas así. Son solo lo mismo para decir aprendizaje. Y la uno he puesto una variable independiente, es decir, cosas que yo hago para que este cambie, para que este objeto de cada cambie, ¿no es cierto? Entonces, estas también tienen que estar relacionadas a la escuela, al proceso de aprendizaje. Clases de música, clases usted puede enseñar casi lo que sea, ¿no? Dibujo, piano, bueno, en la escuela básica sí podría haber algo así de instrumentos musicales, ahí sí ya muchas veces son los expertos los que quieren ver ese fenómeno, ¿no? Mucha gente se va, y eso ha pasado en semestres anteriores, por la cuestión virtual, ese es otro problema. ¿Qué variable tienes en la cuestión virtual? Me saben decir la conectividad. Ya hablé de esto en las videoconferencias de esta semana. Le digo, pero bueno, al principio sí, en verdad, puede haber algunos motivos para que no haya buena conectividad. Entre ellos, el económico, el más importante, que no tiene para pagar internet, por ejemplo. Entonces digo, ya listo, no va a clases, no tiene computadora, no tiene internet. ¿Qué hace en la casa? ¿Cómo vas a medir después eso de lo virtual en el aprendizaje? Ya cuando te digan, a ver, demuéstrame en su estudio, en su investigación, ¿qué vas a decir? Que si no tuvo acceso, no aprendió. Claro. Pero, por ejemplo, nos quedamos ahí, se trunca como la infraestructura y la nutrición arriba. Es decir, voy a la empresa de internet y le digo, señor, ¿cómo es eso que se ha ido el internet? Primero que no van a ser tan sinceros en decirme, sí, todo este mes se ha ido 6 veces. O ya le digo, el peor de los casos que los mismos padres no tienen para pagar y no va. Pero ya, y después, ¿qué más haces para ver cómo le ayudamos al aprendizaje a este chico? Dice, ahí sí no sé, pues porque ya está en la casa y no hace nada. O en la casa hará algo, quizás los papás le enseñan desde libros. Eh, Hay ciertas comunidades que alguien me decía que les daban por radio las clases.
Y le digo, ¿estás seguro de eso? No, tendría que ir a ver si es que van a esas clases de radio. ¿Y qué más vas a hacer con esto de las clases virtuales? Bueno, en este caso, ahí queda, no podría. En cambio, la escuela, cuando ya saben que está próximo a hacerlo, ahí sí yo puedo ver fenómenos en la escuela y tratar de determinar las variables, pero con la virtualidad no se metan mucho porque ya no hay conectividad, conectividad cero. ¿Qué están haciendo los estudiantes? ¿Vas a ir a la casa? No, pues no puedo ir, dice, a la clase, a la casa, vive en el monte o está lejos o simplemente no tengo acceso. ¿O cómo voy a hacer eso? Le digo, ¿y qué vas a estudiar en cambio? ¿Cómo le sigues a estos estudiantes para ver su aprendizaje? No, pues ahí está difícil. Otra persona me proponía, dice yo, mi sobrina veo que no pone atención en las clases virtuales, estoy viendo acá atrás en la computadora y está que se distrae y cosas. Hasta eso podría ver, porque el estudiante está en mi casa, por decirlo, ¿sí? Y ahí puedo ver. De ahí no les recomiendo mucho que se metan con el tema de cosas virtuales. Podrían tener otros objetos de estudio si son brillantes y quizás hacer, como decía el otro día, algo comparativo, lo presencial, sobre lo virtual, ¿no? Pero ahorita que está pasando todavía la pandemia, no sabemos cuándo se acabe y ojalá ya se acabe. Tomar datos y comparar después con la escuela presencial, que es complicado también, ¿no? Bueno, pero ahorita en primer nivel no nos compliquemos con cosas. Estas son solo ideas, 5 ideas de lo que usted podría hacer, por ejemplo, como tesis. ¿Ya? Pero lo queremos que enumere y piense. Muchas de estas ni van a hacer y para completar están haciendo en grupo. Quizás las 4, 5, 6 personas que están ahí tienen ideas diferentes, pero traten de pensar y aportar cada uno con esto, ¿sí? Es decir, no es que ya pasado mañana tienen que hacer. Va a haber un pequeño proyecto al final de esta clase, siempre lo hay, y van a escoger una, obviamente, para ir avanzando en el tema de investigación, pero traten de ir viendo lo mejor que puedan, ¿sí? Con estas que dice criterios de evaluación, tanto arriba en la tarea uno como en esta, no hagan absolutamente nada. Esto es para yo venir y poner la nota, ¿sí? A veces que obviamente por tiempo no la pongo directamente, sino que voy poniendo acá en un cuaderno que yo corrijo y después sumo los puntos de aquí, sumo los puntos de acá. Estas son netamente escalas de valoración mías, ¿sí? Entonces está claro, tarea uno pongo los 5 objetos, 1, 2, 3, 4, 5, después los copio aquí mismo y después analizo la variable que yo les recomiendo hagan de una vez independiente y la más fácil dependiente, que es del aprendizaje en los 3.2, 4.2, ¿sí? Ya, pasemos a la tarea 3. Dice, asumiendo como proyecto o tema de investigación la organización económica, administrativa e infraestructura de las instituciones de educación básica, lo que dije son los 3 ejes fundamentales que manejan, ¿sí? Académica, ¿qué es? Académica es todo lo que tiene que ver con la docencia, metodología, profesores, alumnos, todo el proceso que se sigue para que el estudiante aprenda. Administrativa tiene que ver con todo lo que son las secretarias, el director, las personas que trabajan para la escuela, inclusive las personas de limpieza, qué sé yo. Sí, todo lo que tiene que ver con la administración y cómo se mantiene la escuela funcionando, ¿no? Pero no entra dentro del campo del aprendizaje o no entra dentro del campo netamente de lo docente, de lo académico, sino que también hay veces que hay ciertos aspectos administrativos que influyen en el aprendizaje, ¿sí? Como les decía, lo de por ejemplo, la nutrición, ¿ya? Eso depende de fondos. Administrativa de cuenta de las personas que trabajan todo en las oficinas y son los del dinero, ¿no? Los que en este caso a veces dependen del gobierno y el gobierno ya saben, no realmente, pero no se mete con lo académico. E infraestructura es lo que ya habíamos visto, ¿sí? Que generalmente no es tan buena, ¿no es cierto? Pero tratar de cambiar esto y ver cómo influye en el aprendizaje es muy complicado también. Yo les digo, como dando consejo, que más se orienten en esto. Sin embargo, si es que alguien sale con alguna cuestión de que es muy buena aquí la administrativa de infraestructura, podría tratar de ver qué pasa, ¿sí? Ya, entonces, en estos aspectos dice, en cuanto a la delimitación, la tipología se refiere, es decir, ya, un poquito aquí la redacción desde que le cambien. Lo que le está diciendo es que escojan uno de estos 5, el mejor, el que ustedes crean que es más factible para estudiar,
Ya, yo no, como le dije, no me iría por la infraestructura, ni la nutrición, ni cosas que me compliquen. Ver cómo funciona una metodología, ¿ya? Entonces, escoja una de esas y aquí lo que hace, se acuerda lo que hicimos en la clase, es la tipología de la investigación. Si ven lo que dice aquí, funciones de tipos de investigación. Más o menos palabras. Utilicen el cuadrito ese que hicieron ustedes o el que les mandé yo para ver. Entonces, cogen, por ejemplo, cogieron el primerito que les enseñé yo. Aplicando esta metodología en matemáticas, ¿qué, eh, ¿qué pasa con el aprendizaje de los chicos? Entonces, aquí lo único que le dice es pongan en práctica sus conocimientos de tipología de investigación. Ya, entonces yo cogí ese de las matemáticas, quiero aplicar una metodología y quiero, mi variable independiente es la metodología, mi dependiente es el aprendizaje. Basado en eso, entonces aquí le pone lo que habían visto en clases. ¿Qué tipo de fuente de información es esa? Recuerden que por fuentes de información es ta o ta. No quiero darles haciendo el deber porque ya arriba mismo ya les estoy ayudando. Pero qué sé yo. Analicen qué tiene que ver ya las fuentes de información ya con esto, ¿no es cierto? Ok, me parece que hay documental, hay laboratorio y mixto. Ahorita tendría que regresar a ver yo también mi archivo. Si usted cree que es mixta, invento, ¿por qué? Ponga una especie de oración aquí. La investigación es mixta porque se basa en documentación de trabajos anteriores y libros, o sí, ¿no? Artículos académicos y es in situ porque es en la escuela. Ya. Van a decir, pero profesor, aún no está abierta las escuelas, todo. Un poco aquí les pido que sean flexibles en eso. Este trabajo estaba diseñado para cuando estábamos en la escuela. Entonces un poquito sí van a decir un poco inventarse, pero haga de cuenta que usted ya está poniendo en práctica cómo se dividen las fuentes de información y qué tipo sería esta de las matemáticas, que es la que más les gustó, por decir, ¿sí? La de metodología. Ya, solo una. Inclusive quiero que esa copien y peguen, aquí ya está escrito ya, ¿no? Uno, copien y peguen acá para yo saber, aquí pueden pegar o póngale en objeto de estudio, lo que sea, para yo darme cuenta cuál escogieron, porque de qué depende todo lo que ponga abajo, del objeto de estudio que escogieron. Escogido voy a poner, pero usted le puede poner así, la cosa es que me haga saber cuál escogieron, de arriba, ¿sí? Ya está hecho, 4 quedan ahí y uno de estos, lo repito aquí, entonces digo, por fuentes de información es tal y justifico por tal. Por las unidades de análisis, ¿se acuerdan que hay otra clasificación? Ya. A estos dos revisen un poco más. Ahorita no tengo a la mano eso, pero tienen que revisar. Por el control de las variables, ya, ¿qué es? Si es que no está bien en mi cuadro o en el suyo, vuelvan al capítulo 2 me parece. Por control de este es control de las variables, me parece que es el que yo puse experimental. Sí, chequen eso, por favor. Si así, eso creo que me faltó poner en mi cuadro. Pero por control de variables es experimental. Si es experimental hay 3 tipos, acuérdense, preexperimental, cuasi experimental, experimental verdadero, pero obviamente ese no hay en educación. Y puede ser no experimental, no tiene nada que ver con libros, simplemente seguimiento de alumnos en seccional o longitudinal. Ya, entonces yo le estoy dando un poco la lección, lo que quiere evaluar este trabajo es que usted sepa la lección y me diga por qué sería preexperimental. Entonces me puede decir la investigación es preexperimental porque se va a efectuar evaluaciones para medir el rendimiento académico. Por lo general, esta casi siempre es preexperimental o cuasi experimental, porque a través de tests, yo le voy a investigar después, digo, a ver, aprendió matemáticas, toma este ejercicio, verás. Ya, no puede, y digo, no funciona la metodología. O es un experto y puedo ir con otro test más difícil, otro ejercicio más complicado, inclusive lo hace también. Entonces ahí estoy viendo que estoy haciendo pequeños experimentos, control de variables. ¿Sí? Ya, bueno, por el alcance, ¿qué es? Hay 3 tipos, ¿no? Creo que había exploratoria, básica, ya. A veces me confundo, yo mismo me confundo con la finalidad, pero traten de ustedes, ya que tienen todo a mano,
Y la idea no es que yo haga el deber, podría ahorita regresar a ver en mis archivos y tratar de ver con ese ejemplo. Pero me invento, por ejemplo, creo que por el avance aquí tengo, dice, alcance, perdón. Ya, por alcance es exploratoria, descriptiva, correlacional o explicativa. Ahí sería que usted le dé un matiz. Si era exploratoria, es muy bajo el nivel para una investigación. Yo diría que una investigación de ese tipo, de analizar metodología de matemática, debería ser correlacional. Esa me encanta a mí. Porque ahí correlaciono la causa y el efecto. Aplico una metodología tal, ¿sí? Y veo si es que cambió para bien el aprendizaje, ¿no? Usted lo pone en palabras, la idea es que usted lo haga. Yo sé que es un poquito complicado desde el principio, pero la idea es ya soltarle, que usted se dé cuenta por qué tendría ese alcance correlacional. O alguien me puede decir, es descriptiva porque yo voy a describir todo eso con palabras, ¿sí? Con explicativa, quiero decir. La más avanzada es explicativa. Explicativa voy a explicar, yo primero voy a interpretar todo y después explicar cómo se dio el fenómeno del aprendizaje de la metodología de matemáticas. Ya. Si es que alguien quiere, por ejemplo, quedarse solo en descripción, aquí no hay mucha interpretación como sí lo hay en la explicativa. Pero aquí quiero oraciones completas. Es tal, o sea, yo escogí esta de acá arriba que está en amarillo por esto, que yo pienso que es esto y esto. La idea mía es, si se equivoca usted, tratar de corregirle en los comentarios. Pero ahorita ya no le doy más guías en eso porque es intuitivo. Usted hace ciertas cosas porque queremos ver eso mismo, cómo razona lógica, ¿no? Lógicamente. Ya. La tarea 4 ya es muy diferente a las anteriores, que hablaba de objetos, de variables, de todo esto. Y recuerden que esto tiene que ver con ese archivo que les puse que decía observación sistemática. Y les dije que en la observación sistemática básicamente es para no ir y anotar todito, ¿no es cierto? Es para tratar de tener instrumentos de técnica de observación o de investigación que me simplifiquen la vida, ¿sí? En este caso, lo importante es, ya está aquí la tabla, usted puede llenar aquí, fíjese en ese archivo cómo está en el de observación sistemática, ya, el objeto observado, ya. Un poco podrían inventarse la fecha, el lugar, si no le dejan vacío, eso no cambia nada, ¿sí? Observador, como hay 4 o 5 personas, no pongan el nombre de todos, no de ninguno, o de uno, no cambia nada, es un poco el formato, podrían, ya. Lo que es importante aquí es que ustedes dice, proponga 5 criterios, en realidad ya está dado aquí el criterio, subcriterios o los que están abajo. Fíjese aquí, dice criterios especifican la disponibilidad de infraestructura física y tecnológica escolar. Estos 1, 2, 3, 4 y 5 que pongo aquí tienen que ver con esto. Porque ese es, como decir, el título, es el papá de estos de acá. Ya, por ejemplo, hay veces que los estudiantes me regresan el deber y dice infraestructura física, dice, ¿no es cierto? Y le ponen algo así, los niños, qué sé yo, se quedan sentados y no utilizan los juegos, ya, cosas así. ¿Qué tiene que ver eso con la infraestructura? Pues si yo voy a poner más tarde sí o no, esto también pueden dejar vacío porque no estamos ejecutando, son como un mock, lo que interesa es de estos contenidos, ¿no? No interesa. Ahora, si es que alguien ya tiene acceso y quiere ya de una vez ir haciendo la... Pero claro, como están 5 personas, de pronto pueden dejarle vacío, observaciones también. La idea es que generen los 5 criterios. Les decía, aquí tiene que estar relacionado con la infraestructura. Usted no puede aquí decir, los alumnos se llevan bien los unos con los otros. ¿Qué tiene que ver eso con tecnología? Perdón, con infraestructura y tecnología. Nada. Pero si me pone aquí los laboratorios, o la escuela cuenta con laboratorios, eh, con computadores modernos, cosas así. Ahorita no se me ocurre exactamente, pero usted póngale más o menos palabras. Eso sí tiene que ver con infraestructura, laboratorios, sí. ¿Tienen que ver los baños con infraestructura? Sí. El hecho de que haya tecnología de, qué sé yo, solo de computadores o también además
qué sé yo, hay cámaras y cosas para asegurar la seguridad de los estudiantes, valga la redundancia. Puede ser algo así. Entonces piensen en 5, ustedes están ahí, 4 o 5 personas. Cada uno piense en qué tiene que ver con criterios. La idea es que usted el día que vaya a hacer esta observación, si es que algún día se llega a dar, lea fácilmente el subcriterio, ¿sí? Y ponga sí o no, y ponga observaciones. Entonces, las baterías sanitarias están o tienen correcto funcionamiento. No. Ya. Recuérdese que esta lista de cotejo tiene que estar bien especificado el criterio para que ese día usted no diga sí funciona más o menos, o cosas así, porque sí o no es seco, no, blanco o negro, sí o no, 1 o 0, ¿ya? La numérica, recuerden que le facilita ya, en vez de decir es 1 o 2 sí o no, ya hay un degradé, hay la opción 2 y 3, ¿no es cierto? Este es totalmente mal, este es totalmente aceptable, qué sé yo. Pero aquí, otra vez, lean siempre lo que estoy poniendo ahí en azul. Dice criterios que evidencian el trabajo en equipo entre organismos académicos, directivos y docentes. Fíjese lo que le está poniendo. Ponga 5 criterios, arriba también era 5, por eso le dejan 5 espacios. Llene todo esto. Con criterios o subcriterios, porque es el criterio general, que tenga que ver con el trabajo en equipo entre organismos académicos. ¿Qué es esto? Cada que diga académicos, docentes, profesores, ¿no? Voy a decir, pero bueno, aquí está repetido, sí, 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 realmente académico es casi lo mismo. Quizás quisieron poner administrativos, directivos y docentes. O administrativos, directivos y académicos, porque esto es un poco redundante. Ya, no se hagan problema. Quieren ver aquí, ¿no es cierto?, a través de estos 5 criterios, cómo se llevan las gentes que trabajan en la escuela, que no son los alumnos, porque aquí en ningún rato menciona a los alumnos. Sin embargo, hay gente que me regresa del trabajo y dice, los alumnos comparten entre ellos y se llevan bien, cosas así. ¿Dónde está acá arriba que menciona el trabajo en equipo entre alumnos? Nada. Entonces no está midiendo el subcriterio que usted le pone aquí y es lo que voy a calificar yo, que tenga que ver con el trabajo en equipo entre la gente, digamos, los adultos que trabajan en la escuela. Aquí dice solo, vea cómo se llevan a través de sus 5 criterios la gente, los adultos que trabajamos en la escuela, no los niños, no los... Ya. Si quiere puede cambiar aquí a administrativos, directivos y docentes. Para mí eso hace más sentido, ¿sí? Directivos viene a ser rector, el vicerrector, la gente que está arriba, ¿no es cierto? Arriba de los docentes. En cambio aquí están como si los soldados, los docentes, ¿no? Ya aquí viene a estar un poco la gente que dirige, ¿sí? Y bueno, yo como le dije, le cambiaría mejor administrativos para no confundirme con docentes. ¿Cómo se lleva la gente? Ya, hay compañerismo. Entonces, cuando uno va con esto, un estudiante de investigación o otro profesor que está haciendo investigación ahí, quiere ver, por alguna razón, su objeto de estudio es entender el compañerismo entre los adultos, digamos, de la escuela. Entonces, póngale aquí. Eh, el trabajo en compañerismo, perdón, el trabajo en equipo es evidente, qué sé yo. O el trabajo en compañerismo entre todas las personas que laboran en la escuela es evidente, cosas así. Para que después en la escala yo diga, no, no se evidencia nada, cada quien está por su lado. Sí, algo vi que antes estaban hablando. No, se ve que trabajan súper bien. No, cuatro tienen hasta políticas de reunirse cada viernes, cada lunes para organizar el trabajo. Entonces eso, claro, lo que va a facilitar es que yo venga y rápido ponga 4, rápido ponga 1. Aquí, asimismo, yo podría ponerme a pensar ahorita en todo esto, pero yo le he dado así ejemplos muy vagos, es justamente para no darle haciendo el deber, sino para que usted piense en qué fomenta esto. Pero si usted pone acá arriba, en cambio, perdón, pone aquí algo de infraestructura, o acá arriba en el criterio pone algo de trabajo en equipo, está al revés, pues está cruzado entre lo que queremos que haga. Siempre lea lo que está aquí en azul o en verde, lo que sea, que está aquí el título, para que ustedes los subcriterios hagan en función de esto, ¿sí? Y asimismo me ponen a mí una rúbrica, ya, para hacer esto. No le haga caso a la fecha aquí, esto fue del otro semestre, no lo ha cambiado, pero usted sabe que es del 21 de noviembre del 2021. El resto le da indicaciones generales como fuente 12, interlineado 1 y 15. Ahí bueno, esto sí nos ayuda a ver a nosotros rápido para corregir cuando le subo a la plataforma.
Podría poner esto, el equipo número o grupo número, res por decir, apellido y nombre. Bueno, en este caso podría poner el de líder, solo para nombrar el archivo, ¿no? Con que yo sepa que esta es su actividad de aprendizaje uno, puede seguir este formato. La idea es que nunca se va a cargar en otra parte, sino en su propio grupo. Dice, toma en cuenta identificar el archivo en relación al número del equipo de trabajo. Cópienles, como les dije a los chicos, ¿sí? Aquí le he puesto un ejemplo. Ya, podría poner el nombre del líder. Pero la idea es que, claro, a mí ya están hechos los grupos en la plataforma. El rato que Sandoval Ricardo me mande, también le pongo, yo califico en plancha, es decir, todos los que estén, qué sé yo, Benítez, Juan, Ramírez, María, ya identifico. Entonces, una forma simplemente de identificar, pero cuando ya estén haciendo, ahí se van a dar cuenta que a lo que se descargan esto, obviamente tienen que estar pilas para eh, guardar, ¿no? Cada avance o lo que se manden ustedes entre Google Docs. La cosa es que quede todo pulido porque la misma nota va para todos, ¿sí? Listo, hasta ahí creo que les puedo ayudar. Les voy a mandar también el archivo otro que yo he preparado, que ya no tuve tiempo de explicar más porque el video se hace enorme, pero espero haberles podido ayudar. Recuerden que siempre estamos en contacto a través de las líneas de comunicación. Que tengan un excelente fin de semana o semana si es que miran este video entre semana. Hasta luego.